7:43 de la mañana y ya en nuestro estudio se encuentra nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Miguel Antonio Parra Jiménez, político, columnista de opinión, investigador en ciencias sociales, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo en el año 95 y 96, ex juez temporal en instancia civil, actualmente miembro director de la Asociación Civil IFEDEC Capítulo Carabobo y de la Junta Directiva de la Asociación Civil Soy Venezuela. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa, que además es bien interesante porque por lo menos tenemos la garantía de que vamos a tomar café. Claro. Por lo menos aquí hay café. Afortunadamente. Cuéntanos acerca de la situación política del país, una situación bastante compleja y delicada por todos los acontecimientos que se vienen realizando, atravesando una crisis social y de alguna manera también se puede decir que una crisis política con relación a todos los eventos que se dieron a finales del año 2017 y cómo venimos comenzando el 2018. Bueno, yo puedo decirte que esa crisis es una pentacrisis. Tú hablaste de lo político y de lo social. Pero primero que nada tenemos una crisis moral, una crisis económica, una crisis social, una crisis política y una crisis institucional. Esa pentacrisis es lo que tiene que afrontar un nuevo gobierno en el caso de que la oposición logre el candidato de consenso para enfrentar este año las elecciones presidenciales que están o que tienen que ser convocadas por mandato constitucional. En esas elecciones, lo más importante que pudiera ser la oposición venezolana y todos los factores que buscan el cambio de modelo político y social y económico del país deberían construir un consenso en función de una candidatura de unidad nacional. En este programa de unidad nacional, que debería ser a través de un pacto como fue el de Punto Fijo o el de la Moncloa, de todo un país en el cual inclusive ese factor que ha venido acompañando ideológicamente la revolución de Hugo Chávez, pero que no está de acuerdo con el gobierno de Maduro, con este gobierno, porque padece toda y cada una de las vicisitudes que a diario viven los venezolanos, pues también pueden formar y deben de formar parte de este gran acuerdo nacional. ¿Okay? Aquí en Carabobo estamos construyendo un movimiento que se llama Punto de Encuentro por la Unidad Nacional, donde todos somos consenso. Y creo que esto tiene que ser importante porque el elemento social, el elemento moral, el elemento económico inciden mucho en el día a día de los venezolanos. Por supuesto, todo se engloba en un elemento político que ha hecho que las instituciones ya no le den respuesta a la gente. En este momento tenemos en la opinión pública nacional lo que aconteció con el ajusticiamiento del inspector de 16 CPC, Oscar Pérez, porque está demostrado, y esa inclusive fue la habilidad hoy en día de las redes y los medios de comunicación, que el tipo había ofrecido, no ofreció resistencia, ofreció entregarse, pidió lo que se pide en esos casos, un fiscal del Ministerio Público y todas las garantías que el Estado venezolano está en la obligación de cumplir porque es el derecho a la vida, y esta gente pues su cometido era que la orden era matarlo. Entonces bueno, eso está creando una situación muy difícil porque ese es el no respeto a las instituciones. El país ayer, y tú lo encuentras todavía, que tiene un abatamiento, una especie de abatimiento producto de esto que está viendo donde no funciona la justicia, donde no funciona el Estado de Derecho. Y entonces, concho, la situación que enfrentamos o que vamos a enfrentar no es una situación coyuntural que se resuelve simplemente con un proceso electoral o con unas elecciones. Tenemos un problema estructural del país, donde lo moral es bien grave, porque fíjate tú, la gente, ¿qué está pasando? Cualquier cosa que tú hagas en materia económica, en materia social, en lo que sea, y medio saben que tienes dinero, enseguida te caen o los pranes, o te caen misma gente de cuerpos de seguridad del Estado que simplemente te extorsionan, te quitan el dinero. Fíjate tú un argumento que está sucediendo con lo de la criptomoneda. Este es un país que la gente siente la posibilidad de invertir en la minería de la criptomoneda porque la energía aquí es mucho más económica. Sin que exista una ley previa que criminalice y pene esa actividad económica o financiera, pues
los cuerpos de seguridad del Estado están recogiendo las máquinas que la gente pueda tener con su esfuerzo para esa actividad que no es ilegal y simplemente se la incauta para ellos posteriormente, esas mismas gente, ser las que lo minen y obtener el beneficio de eso. Ahora tenemos un alcalde en la ciudad, en el municipio de Naguanagua, que habla de que montó un centro de minería de criptomonedas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Esta irregularidad, este país no tiene orden. Y entonces, cuando tú observas eso, dices, ¿cómo hacemos para vivir? Ahora, esa es la principal pregunta también que se hacen las personas en la calle, con una situación así como la que acaba de describir, donde al parecer por todas partes existen problemas, existen irregularidades. ¿Cómo hace un ciudadano, el que no quiera irse de Venezuela, por decirlo así, para sobrevivir en un país, y qué expectativas puede tener una sociedad viendo un panorama como este y sabiendo que próximamente se deberían convocar a elecciones, pero que sin embargo estamos a la fecha que estamos y la presidenta del Consejo Nacional Electoral no aparece, nadie sabe de ella? Bueno, eso forma parte de todo eso del régimen, donde esconden inclusive la salud de los funcionarios. Pero fíjate algo interesante de lo que tú estás planteando. Si nosotros estamos convencidos que el modelo económico y el modelo de país no va a cambiar mientras quienes dirigen el gobierno se mantengan en él, pues entonces nosotros tenemos que pasearnos, que si todos los venezolanos no nos activamos en este año 2018, que es el año importante, un año decisivo para el cambio de gobierno, pues tendríamos que pasearnos porque esta gente se quede 6 años más en el ejercicio del gobierno sin hacer esto de trampa, porque la gente, algunos aducen de que están ahí por trampa. Bueno, no, yo creo que están ahí porque han trabajado inteligentemente, sí, el ejercicio del poder, tienen una serie de instrumentos que los han sabido ejecutar, y la oposición en una postura radical, divisionista, partidizada, que es el gran error. Ahorita no hay que pensar en los partidos, hay que pensar en el país. Y si pensamos en el país, lo primero que tenemos que plantearnos es que para no tener, tenemos que pasearnos, mejor dicho, por el hecho de que si nosotros no hacemos algo, esta gente se va a quedar en el gobierno 6 años más. Y eso entonces plantearía a una gente de tu generación el que tiene que replantearse si se queda o si se va. Los de mi generación, a lo mejor nos quedamos, pero entonces en poco tiempo este será un país de pranes, de ancianos y de miseria, porque entonces el país tendrá una estructura construida pero acabada. O sea, edificios muy lindos como los que estamos aquí, pero deteriorados. Porque el modelo económico que a donde llevamos es al enriquecimiento de la oligarquía que está en el poder, pero el empobrecimiento de toda la población, porque es el sistema de dominio por yugo. Ahora, frente a esas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? Tenemos que plantearnos, en primer lugar, la esperanza. Y esa esperanza es que sí podemos construir una mayoría que nos permita salir de este gobierno. Porque cuando lo hemos hecho, hemos tenido el Parlamento Nacional, hemos logrado derrotar los procesos de revocatorio que se han planteado. Entonces, tenemos que construir esa nueva mayoría. Y esa nueva mayoría la construimos planteándonos nosotros el que podemos construir la esperanza con un mensaje de cambio profundo en la estructura del país, con un modelo totalmente diferente a este, que nos dé entonces desarrollo, que nos dé seguridad, que nos dé alimento, que nos dé protección, que nos dé respeto institucional, que resuelva el problema social, que resuelva el problema económico, que resuelva el problema moral. Porque una de las cosas que conlleva a que los funcionarios públicos y la corrupción, porque es ahí donde está, se llama corrupción porque es de quien detenta el poder del funcionario, lo hace entre otras porque le agarra al mora un dinero que es fácil, pero que lo requiere para sostener su hogar, porque con el salario que recibe no es suficiente para mantener sus necesidades. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir viendo, porque entonces ese problema es social, es económico y es moral. Ahora, si tenemos un cambio político, resolvemos el problema político, esto podrá ir mejorando, pero requerimos el voluntariado de todos los venezolanos, y por eso invitamos a ese punto de encuentro por la unidad nacional. 7:52 de la mañana, amigas y amigos, es momento de realizar nuestro segundo corte comercial. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Miguel Antonio Parra Jiménez, abogado y político columnista. Ya regresamos, los dejamos con el primer coffee break del día de hoy.
¿Cómo te ves? Normal es casarte, una casa, seguir estudiando si quieres hacer un posgrado.